Imagina por un instante que estás caminando entre las tiendas del enorme campamento de Israel. Es de madrugada. La neblina del desierto aún cubre el suelo y, a lo lejos, brilla la luz tenue que sale del tabernáculo. Cientos de miles de personas viven allí, todas moviéndose bajo una sola dirección, a la presencia de Dios. Pero vivir cerca de lo sagrado no es algo que se toma a la ligera. Implica orden, respeto y un estilo de vida diferente al de cualquier otro pueblo sobre la tierra. Y es aquí donde comienza nuestra historia, a un conjunto de leyes que, más que reglas, eran lecciones profundas sobre la pureza del corazón, la responsabilidad ante el daño causado y la importancia de la verdad en las relaciones. 3 temas que aún hoy resuenan como advertencia y guía. Estamos hablando de las leyes de pureza, restitución y la sorprendente prueba de los celos, un ritual que a primera vista parece extraño, pero que encierra una enseñanza poderosa. Comencemos por la pureza. En un campamento tan grande, donde la presencia de Dios se manifestaba de forma física, el pueblo debía aprender que no podía acercarse al tabernáculo de cualquier manera. Dios estaba enseñando que lo santo debía mantenerse santo. Así, Moisés recibió instrucciones claras: a cualquiera que estuviera ritualmente impuro debía ser apartado temporalmente del campamento, no como castigo, sino como un recordatorio de que la cercanía con Dios requería preparación y respeto. La impureza no se trataba solo de higiene física, era un símbolo de lo que separa al ser humano de Dios en el pecado, la desobediencia, lo que contamina el corazón. Por eso, cosas como tocar un cadáver, tener enfermedades contagiosas o flujos corporales hacían a una persona impura. No porque Dios rechazara a los débiles o enfermos, sino porque estaba enseñando una verdad espiritual mediante símbolos visibles, aquello que mata, corrompe o contamina la vida. Debía tratarse con cuidado, nadie podía ignorarlo. El campamento debía mantenerse limpio, no solo externamente, sino espiritualmente. Esta enseñanza acompañaría a Israel durante generaciones. Dios estaba formando una nación que aprendiera a distinguir entre lo común y lo santo. Una nación que reflejara en su estilo de vida la pureza de aquel que los había rescatado. Pero la pureza no era el único tema importante. Vivir en comunidad requiere algo más: justicia. Y aquí entra la ley de restitución. En una sociedad donde cada persona dependía de la otra, dañar a alguien no solo creaba un problema personal, sino que afectaba la armonía del pueblo entero. Por eso, Dios estableció un principio que aún hoy es uno de los más altos estándares de justicia. En sí, dañabas a tu prójimo, debía restituir lo que le quitaste y añadir un 20% extra. Esto aplica a fraudes, mentiras, robos silenciosos o cualquier daño material causado intencionalmente. No se trataba simplemente de pedir perdón, se trataba de reparar. Era una forma de enseñar que la responsabilidad no se queda en palabras. Implicaba devolver, restaurar, reconstruir lo que se rompió. Y para Dios, esta reparación tenía un propósito mayor: que la confianza no se perdiera dentro del pueblo. Si cada uno hacía lo correcto, la comunidad seguía siendo fuerte. Pero, ¿qué pasaba si el perjudicado ya no vivía o si no había un familiar cercano al cual pagarle lo perdido? Entonces la restitución debía entregarse a los sacerdotes, porque ellos representaban a Dios. Incluso en ausencia de la persona afectada, la justicia debía cumplirse. Con eso, Dios enseñaba algo que hoy muchos olvidan, aunque nadie te vea.
Aunque el perjudicado no pueda reclamar, lo correcto sigue siendo lo correcto. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Hasta aquí, las leyes parecen claras en pureza para honrar lo sagrado y restitución para mantener la justicia. Pero entonces aparece un tema que sorprende a cualquiera que lee este pasaje por primera vez: la llamada prueba de los celos. Un ritual diseñado para resolver un conflicto tan delicado como universal, las sospechas de infidelidad dentro del matrimonio. En un campamento tan grande, en un pueblo que estaba aprendiendo a vivir bajo la voluntad de Dios, era inevitable que surgieran dudas, tensiones y acusaciones. ¿Qué pasa cuando un esposo sospecha que su esposa ha sido infiel, pero no hay pruebas? ¿Cómo evitar injusticias? ¿Cómo proteger tanto la santidad del matrimonio como la dignidad de la mujer? Dios, entonces, estableció un ritual que ponía el juicio completamente en las manos del cielo. No era el esposo quien determinaba la culpa, no era la comunidad, no era Moisés, era Dios quien revelaría la verdad. La mujer acusada debía presentarse ante el sacerdote. Allí, en un acto solemne, se preparaba un agua especial, agua pura del tabernáculo, mezclada con polvo del suelo sagrado. Esto no tenía propiedades mágicas. Lo significativo era el simbolismo. El tabernáculo representaba la presencia y la justicia divina. Si la mujer decía la verdad, esa presencia la respaldaría. Si mentía, esa misma presencia sería testigo en su contra. El sacerdote escribía una maldición en un pergamino y luego lo lavaba en el agua, como símbolo de que lo escrito quedaba en manos de Dios. A la mujer bebía el agua y luego se esperaba el resultado. Si era inocente, nada le ocurría y quedaba libre de culpa, siendo vindicada públicamente. Si era culpable, Dios mismo permitiría que su cuerpo mostrara señales claras de su pecado. No había lugar para abusos, manipulaciones o injusticias. Era un juicio divino, no humano. Aunque este ritual pueda parecer extraño en la cultura moderna, su propósito era proteger a la mujer de ser acusada injustamente y evitar que un esposo celoso destruyera su vida sin pruebas. Era Dios enseñando que incluso los conflictos más íntimos debían ser tratados con justicia y verdad. Así, estas tres leyes, pureza, restitución y la prueba de los celos, no eran simples regulaciones de una cultura antigua, eran la base de una sociedad construida sobre la presencia de Dios. Él quería que su pueblo entendiera que mantenerse cerca de lo sagrado implicaba vivir de manera diferente, que la justicia comienza reparando el daño y que la verdad, incluso en los temas más delicados, debe venir de Dios. Imagina nuevamente el campamento de Israel después de recibir estas instrucciones. La gente conversando entre las tiendas, los sacerdotes cumpliendo sus deberes, la nube de la presencia divina flotando sobre el tabernáculo. Todo ese sistema de vida tenía un propósito en enseñarles que Dios no es indiferente a las acciones humanas, que Él cuida tanto del corazón como de las relaciones, que la pureza, la justicia y la verdad no son opcionales, sino caminos hacia una vida plena. A lo largo de la historia bíblica, estas enseñanzas se repetirían una y otra vez, no como leyes rígidas, sino como principios eternos. Dios llama a sus hijos a caminar en pureza, no por apariencia, sino para mantener el corazón libre de aquello que los separa de Él. Llama a vivir en justicia, porque toda relación humana se sostiene en la confianza restaurada. Y llama a ser personas de verdad, porque la mentira destruye, pero la verdad libera. Hoy, aunque no vivimos en un campamento en el desierto, ni cargamos un tabernáculo sobre nuestros hombros, seguimos aprendiendo lo mismo, aunque
acercarse a Dios implica limpiar el corazón. Que la madurez se demuestra reparando lo que hemos roto y que la fidelidad, en todas sus formas, es una joya que Dios cuida celosamente. Estas leyes, lejos de ser un conjunto de reglas antiguas, son un recordatorio de que Dios quiere que vivamos con integridad, que honremos nuestras relaciones y que mantengamos el alma limpia para caminar con el ansí. ¿Te gustó el video? Regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.